presentación de Joel Edison Vera Mamani con el tema Neuromodulación y tecnología para el control del dolor. ¿Quién es Joel? Es estudiante de cuarto año de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Es miembro del Club de Neurocirugía Walter Dandy, donde realiza redacción de casos clínicos de aneurisma intracraneal e investigación en proceso de la incidencia de tumores hipoficiarios en el Hospital de Clínicas. Además, ha participado en calidad de moderador en el Congreso Taller de Neurocirugía Funcional organizado por el mismo club. Como si no bastase con eso, ha sido asistente al curso internacional del microneuroanatomía y abordajes quirúrgicos a la base del cráneo por la Sociedad Boliviana de Neurocirugía. Bueno, Joel, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros y estamos ansiosos de poder escucharte. Buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? Sí, fuerte y claro. Ok, ya comienzo a presentar. Muchas gracias. ¿Se puede ver? Ahora sí. Ya. Ya, entonces. Un momentito. Mm, Ya, ahora sí creo. Ya. Bueno, agradezco la presentación que me acaban de dar y pues también agradezco a Neurotech por la oportunidad de permitirme presentar un tema que es relevante a nivel de innovación, al menos en la parte del manejo del dolor, porque actualmente este tipo de terapias pues nos podrían ayudar para, si bien cierto tipo de patologías que quizá no sean tan prevalentes como la diabetes, problemas cardiovasculares y demás, em, es parte de esas patologías que generan alteraciones económicas, sociales y principalmente en la calidad de vida de los pacientes. Por eso es un tema diana, así de investigación también en el dolor, para mejorar. Y bueno, y el tema es neuromodulación y tecnología para el control del dolor. Inicialmente vamos a hablar sobre datos específicos acerca del dolor, comenzando con la definición, que se considera una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial. Esto quiere decir que, eh, bueno, esto según la Asociación Internacional, se considera que para el dolor, pues cada uno lo percibe de forma diferente. Entonces, eso también es parte de esta definición, según la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y bueno, aquí pues en medicina se maneja bastante para valorar lo que es el dolor. Como menciona en la definición, maneja la parte emocional, entonces para eso se le pone caritas o emociones como tal para que el paciente pueda expresarlo. Sin embargo, ese es el detalle en las investigaciones en el caso del dolor, que no es lo mismo para cada paciente. Difiere como tal. Entonces, pero se utiliza esta escala para el tratamiento como tal que nos sirve hablar.
Ahora, el dolor se clasifica dependiendo al tiempo y al tipo de dolor. En este caso, por el tiempo, pues tenemos el agudo, subagudo y crónico. El agudo se refiere a que es un dolor que dura menos de un mes. Es decir, estos son los de tipo dolores de muela, los dolores que ocurren tras un accidente, etcétera. O después de una cirugía, como se puede ver en la imagen. Entonces, como dice acá, es una señal de advertencia que indica un daño tisular real o potencial que desencadena una reacción protectora. El dolor como tal es también considerado como un anuncio, un aviso de que algo no anda bien en el organismo. Su agudo es considerado entre agudo y crónico, es decir, menor a un mes y mayor a los 3 meses. Y crónico, eh, mayor a los 3 meses como tal. Este tipo de dolor crónico ya puede considerarse o es también considerada como una entidad o una patología aparte, no es como tal un síntoma que subyace o que es secundario a otros problemas. Ahora, según el tipo, tenemos el dolor de tipo nociceptivo y de tipo neuropático. El dolor nociceptivo es el que se presenta en estructuras que son afuera de los nervios o la parte del sistema nervioso. Esa es la diferencia. Esto no es nervioso y esto sí. El dolor neuropático es el dolor referido a los nervios o partes del sistema nervioso central, el cerebro, etcétera. Sin embargo, el nociceptivo ya viene a ser por la parte vascular, la parte de la piel y demás. Esto se divide en dos tipos, tanto en somático y visceral, siendo el somático un dolor de tipo específico o que se puede localizar, y el visceral son los dolores a nivel de los eh, órganos, órganos internos, que pues también aquí se añade el término de dolor referido, en donde sientes o percibes un dolor diferente al lugar donde se está originando, como el dolor a nivel del corazón, por ejemplo, que te duele el brazo, también en la parte del corazón, sin embargo, también es la parte del brazo, área que nos está afectando. Y bueno, el dolor neuropático, como ya había dicho, es por una lesión, enfermedad o disfunción del sistema nervioso como tal, que se divide en periférico y central. Central siendo la médula espinal y el encéfalo. Ahora, ¿cómo se origina el dolor? Aquí un breve esquema de qué es lo que sucede para que se dé esa sensación, para que uno sienta que le duele tal parte o que está sintiendo dolor como tal. Bueno, aquí menciona primero que hay una lesión a nivel de los tejidos. Como habían visto en la definición, puede ser un daño tanto eh, potencial o a nivel de los tejidos. Entonces, en este caso, a nivel de tejido. Bueno, pongámosle un ejemplo. Por ejemplo, cortarse quizá los típicos accidentes, ¿no? En donde uno se, con el cuchillo quizá o un objeto cortante, se lesiona la piel, ya sea de las manos, donde es más frecuente, y pues ahí va a ocurrir el proceso de inflamación. En este proceso son liberadas sustancias, como la sustancia P, prostaglandinas, serotonina y acetilcolina. Estas sustancias van a hacer que los receptores del dolor, porque tenemos receptores tanto para el frío, receptores eh, para el calor, etcétera, para la presión también, y también hay receptores para el dolor en los tejidos. Estos llamados también nociceptores, que son las terminaciones nerviosas de las neuronas, que se encuentran a nivel de los ganglios dorsales, van a percibir la liberación de estas sustancias. Y al percibir estas, se va a activar un potencial de acción. Este potencial de acción, o también es, como diríamos, entre comillas, corriente eléctrica, ya que se mide también en voltajes, se dirige hacia el ganglio. Ahí es donde se encuentra el cuerpo neuronal como tal, o sí, el cuerpo neuronal de estas fibras. Se conduce, como mencioné aquí, la señal ahí, y esta se transmite a nivel de la asta dorsal de la médula espinal. Ahí es donde se encuentra otra neurona, es como decir una segunda estación donde llegan las señales, y pues esa señal va a cruzar, bueno, ya comenzando la segunda estación, que es otra neurona, sus fibras cruzan al otro lado de la médula para llegar al cordón lateral y de ahí ascienden.
llegan al tálamo. Esta estructura, que es una conexión entre el cerebro y todas las fibras que llegan a nivel de la médula espinal, conecta con la corteza cerebral a nivel de las áreas 3, 1 y 2. Esas son áreas de sensibilidad, es decir, procesan toda la información sensitiva que les llega. En este caso, esto del dolor, sensación de dolor. Y aquí es donde ya se percibe como tal. Y de esta área, del área sensitiva, pasa al área motora, que es otra área igual a nivel de la corteza, en donde se realiza las respuestas de fleja. Aquí no se representa, sin embargo, eso es lo que se da. Por eso es que cuando por ejemplo, en caso de que el clásico ejemplo donde pones tu dedo al fuego o sientes la temperatura, pues eso genera dolor y hace que levantes rápidamente la mano, porque genera, una vez que llega acá, genera señales motoras. Entonces, eso es lo que sucede a nivel de la fisiopatología. Ahora, aquí también hay, aparte de estas sustancias que he mencionado, entre estas neuronas hay comunicación también con sustancias, que son el GABA, que es inhibidor, es un neurotransmisor, una sustancia que genera que esta neurona, por ejemplo, no envíe las señales a nivel de la corteza y no se pueda generar dolor. También existen sustancias que potencian esto, que es el glutamato. Entonces, a ese nivel también de esas sustancias vamos a hablar posteriormente acerca de la neuromodulación, porque tiene efectos sobre estos. Y como pueden observar, también hay otra respuesta de que nace de acá, de esta parte de la corteza llamada lóbulo de la ínsula, en donde esta es considerada la vía descendente e inhibitoria, que inhibe el dolor, es decir, libera sustancias de tipo endorfinas, ya que son potentes inhibidores como tal para el dolor y pues esto a nivel de aquí, como pueden observar, que es el mesencéfalo, llega también a esa neurona y lo inhibe. El objetivo, y como pueden observar, es como puertas de entrada. Es decir, si inhibimos esta neurona de acá, no va a llegar la señal. Si inhibimos a este nivel, tampoco va a llegar la señal a nivel de la corteza y no se va a sentir como tal el dolor. Entonces, esos son los objetivos que vamos a ir hablando posteriormente. Ahora, el dolor tiene también la parte, su tratamiento. No inicialmente le damos a un paciente, por ejemplo, la neuromodulación, sino que hay una serie de pasos, como pueden observar, paso uno, 2, 3 y 4, para tratar estos tipos de dolores. Inicialmente se comienza, bueno, este no es el tema, solo para acomodar o introducir la parte de la estimulación que vamos a hablar ahorita. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda inicialmente comenzar con AINES. ¿Y qué son estos AINES? Son paracetamol, la aspirina, etcétera. Esos medicamentos inicialmente. Si en caso el dolor no para, pues ya administramos opioides, pero que son de potencia leve, que no actúan de manera fuerte. Y luego, en caso de que siga el dolor o persista, pues se administra ya opioides más fuertes, como la morfina, el fentanil y la oxicodona. Ahora, estos se pueden administrar de forma oral y parenteral. Va a depender eso, dependiendo incluso de la patología al cual tenga el paciente, en donde incluya el dolor. Ya como último, en caso de que ninguno de estos responda o que el dolor de tipo refractario, ya podemos ahí aplicar otras intervenciones que vamos a mencionarlas acá. Intervenciones de tipo físicas y psicológicas como la terapia cognitivo-conductual y otras en estas secciones donde ya encontramos el tratamiento intervencionista del dolor, es decir, con cirugía. Bueno, ahora, como pueden observar, para el dolor de tipo subagudo crónico es donde se usa este tipo de estrategias, un dolor refractario. En esta, pues, aparte de la que es la neuromodulación, como menciona acá, y ablación nerviosa, se da también la inyección intraarticular de los glucocorticoides, esto en patologías como la artritis reumatoide y las inyecciones epidurales de esteroides. Bueno, ya comenzando con la neuromodulación, esto simplemente es mediante estos aparatos o equipos generar, estimular a las neuronas, en este caso, determinados tipos de fibras que lo vamos a mencionar ahorita,
estimula esas fibras para que estas de manera competitiva, se podría decir, inhiban o que no dejen como tal que pasen las señales de otras fibras nerviosas que son del dolor. Más adelante tenemos un esquema para explicar las fibras que están relacionadas en estas. Hay tipos de fibras en donde algunas son de, transmiten el impulso de forma lenta y otras donde lo transmiten de forma rápida. Esa corriente, como podemos decirlo entre comillas. Y ese es el concepto básico como tal de la neuromodulación. La estimulación, sin embargo, puede ser de tipo eléctrica, química o física, pero mayormente es eléctrica. Y es un tipo de también de técnicas que pueden ser invasivas y no invasivas. Y también, como menciona acá, es reversible. Vamos a avanzar. Ya. Ahora, existen dos tipos de neuromodulación. La neuromodulación mediante estimulación periférica y la estimulación central. Para nuestro caso, este tipo de estimulaciones, como menciona acá, la nerviosa eléctrica transcutánea, percutánea y la periférica, están más asociadas a otro tipo de patologías que, si bien incluyen la parte del dolor, no es su prioridad. Ahora, en este caso de la estimulación central, se utiliza más o hay más investigaciones de la estimulación de la médula espinal y también la estimulación magnética transcraneal y la estimulación cerebral profunda, que como dato, esta es con la cual se ha iniciado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Bueno, hablemos inicialmente de esta que está resaltada y es, bueno, la que es de esto de la charla hasta el final, porque es la más utilizada. La estimulación de la médula espinal, por sus siglas, eh, en inglés, pues esta, como pueden observar, se aplica tanto para dolor crónico, como pueden observar acá. También se utiliza para otro tipo de patologías como el dolor pélvico. Acá, en acá se puede observar todos los usos. También para los dolores de cabeza, las cefaleas de tipo migrañoso. Y como tiene efectos a nivel de los vasos sanguíneos, puede ayudar en el dolor de tipo anginoso, que es el dolor a nivel del corazón. Ahora, ya relacionando la parte del dolor con este tipo de neuromodulación a nivel de la médula espinal, eh, primero, no, sí, ya. Pues habíamos, recordando lo que les mencioné, las vías del dolor es una, que es la lateral, hay una vía lateral, hay una vía medial y una vía descendente que les había dicho que es la inhibitoria, como pueden observar aquí. Actúa a ese nivel este tipo de técnica, ahorita vamos a mencionar cómo. Este es el principio, el mecanismo de acción que puede generar esta. Es decir, podemos estimular, eh, esto de la estimulación de la médula espinal, pues es implantando como tal electrodos, dependiendo a la región o nivel de la médula espinal, a nivel epidural, es decir, entre las meninges, para que esto, pero la localización va a depender del tipo de dolor al cual queramos tratar. Se puede hacer dos tipos de estimulaciones, la tónica, como pueden observar, y la estimulación en salvas o tipo burst. Ahora hay estudios en donde se dice que la mejoría, es decir, el alivio del dolor, es en un 90% aplicando este tipo de estimulación y un 60-70% la estimulación de tipo tónica, en donde actúa, por eso les mencionaba lo de las vías, la tónica actúa a nivel de la vía lateral ascendente y la otra, la de tipo salvas, actúa a nivel de la vía lateral y medial ascendente y también a nivel de la vía descendente, en donde potencia como tal la estimulación de estas neuronas al liberar sus neurotransmisores que inhiben el dolor. Recordando un poco la historia, pues aquí es importante recordar esta teoría llamada la teoría de la compuerta o gate control, en donde es aquí donde si se estimula cierto tipo de fibras, por ejemplo, en estas las A beta, van a hacer que esta genere más señal, si lo podríamos decir así, que las fibras C o las fibras A delta. Estas son las fibras que conducen el dolor. Entonces van a generar, uno, la inhibición
de las neuronas, las interneuronas que se encuentran a nivel de la médula espinal y así se evita que llegue la señal al nivel del cerebro y también al estimular estas pues van a atenuar como tal que estas lleguen, como son fibras delgadas y también son amielínicas y de transmisión lenta, pues estas son las que van a predominar en el impulso y por eso es que no se va a sentir el dolor, por un lado. Y bueno, acá los creadores de la teoría de los mecanismos del dolor, Ronald Melzack y Patrick David Wall. Ahora, las indicaciones de este tipo de estimulación de la médula espinal incluyen el tema ahora que estamos tratando, que es el dolor crónico, por una estimulación epidural. Esto les había indicado que era a nivel de las meninges, en donde se implantaba estos electrodos. Como pueden observar aquí en las radiografías se puede ver la radiodensidad de esas estructuras, que son en forma de paletas. Ahorita lo vamos a observar mejor. Entonces se utiliza para el dolor crónico, otro tipo de dolor que es por la neuropatía en la diabetes mellitus, enfermedades coronarias por sus efectos vasculares y también así a nivel de la estimulación sacra, como ya habíamos visto, y a nivel de la estimulación cortical, que no los estamos tocando, sino más que todo la estimulación epidural. Y bueno, aquí se puede ver los efectos que ya les había mencionado. Aquí está nuevamente la fisiopatología del dolor, donde los efectos a nivel local son, uno, la liberación de neurotransmisores como el GABA, que genera inhibición a este nivel y no llega la señal, y también así la disminución de neurotransmisores como el glutamato, que son neurotransmisores del dolor, también se los llama, y estos transmiten eh, sensaciones de dolor. Ahora, efectos a nivel central, se está todavía haciendo estudios, sin embargo, así a grandes rasgos se dice que genera ciertas afecciones a nivel del tálamo, por ejemplo, para que no pueda enviar señales a la corteza. Sin embargo, eso aún se está en estudio a nivel central, pero los principales efectos son a nivel local. Y pues ahí pueden observar, son estos aparatos, electrodos que se implantan a nivel epidural, dependiendo de la región del dolor y se puede controlar mediante dispositivos. Esto es para modular. Esto puede ser tanto por el médico y como el paciente para generar cierto tipo de estimulación mediante estos electrodos y pues inhibir el dolor. Y bueno, aquí también mediante radiografía se puede observar eso y las medidas como tal de estos electrodos. Ya para finalizar, se ha visto de que este tratamiento de la estimulación de médula espinal, pues haciendo comparaciones costo-efectivas que son importantes, porque el tratamiento, eh, al menos en Bolivia, los tratamientos no son tan sofisticados como estos, entonces es bueno e importante revisar este tipo de investigaciones donde se puede ver que si bien al comprar estos electrodos, todo este equipo como tal de estimulación de la médula espinal, incluyendo la cirugía, al primer año va a ser costoso. Sin embargo, comparando con otro tipo de tratamientos, ya sean estos los farmacológicos, pues se ve que los costos reducen. Pero esto a nivel de 5 años. Entonces, es una terapia prometedora como tal que podría implementar como tal en Bolivia. Y bueno, en conclusiones, el impacto del dolor tipo crónico, que es el que principalmente hemos hablado, genera discapacidad mundial y en Bolivia también. Lo principal es que afecta la calidad de vida de las personas. Es decir, si se aplica este tipo de terapias, no se va a mejorar la patología del paciente. Sin embargo, lo importante va a ser mejorar la calidad de vida. También hay afecciones económicas y la salud mental de las personas. Y como menciono aquí, los recursos son limitados en Bolivia y pues es complicado como tal manejar este tipo de patologías. Ahora, como menciono aquí, la neuromodulación como solución innovadora bueno, es la conclusión como tal, que se puede aplicar este tipo de tratamientos para estas patologías específicas. Y bueno,
Ya como estas diapositivas las puedo pasar, podríamos solo mencionar eso. Importante también la falta de capacitación en Bolivia que hay para el dolor. No hay como tal una asociación en Bolivia, pero sí a nivel internacional, entonces sería como una vía para incursar o para ingresar como. Y, ah, y eso es todo. Muchas gracias, Joel. Alejandra me parece que tenía la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta. Joel, ¿te parece si en lo que los participantes se animan a preguntar enviamos el enlace de Kahoot para que puedan responder las preguntas? Eh, un momento. Un momentito, voy a dejar de compartir. Claro que sí, Joel. Bueno, como les habíamos mencionado en la charla anterior, estamos realizando una dinámica por la que mediante el enlace que enviamos de Kahoot pueden responder preguntas sobre la exposición. En este caso, 5 preguntas sobre la exposición acerca del dolor de Joel. Entonces los animamos a responder para que sean acreedores de un premio, ¿no? Entonces, pues bueno, en lo que comienzan las preguntas, yo tengo una para ti, Joel. Tengo entendido que vamos generando mayor tolerancia con el dolor, entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa o terapia o quizás diversificación en los medicamentos? Desde tu conocimiento, ¿qué sería lo más adecuado para no generar tal tolerancia y cada vez tomar mayor medicación? Ya. Respecto a, eh, inicialmente como había mencionado, se da tratamiento de tipo paracetamol o los AINES. Ahora, como mencionas, tolerancia al dolor, no lo había escuchado, eh, no lo escuché. Entonces, quizá no podría responder muy bien esa pregunta. Pero sí, lo posible se evita dar, por ejemplo, los opioides, porque este tipo de fármacos son los que uno genera dependencia y también con este tipo de fármacos sí hay lo que es la tolerancia. En Bolivia no se utiliza generalmente opioides como la morfina. Eh, en Estados Unidos han existido problemas respecto a esto, por eso precisamente esto de la estimulación. O sea, se trata de crear estrategias eh, de tipo no farmacológicas, en el caso de los opioides, principalmente por el problema que genera, que es la adicción. Y con la adicción también está incluido la tolerancia al dolor. Pero solo hasta ahí podría comentarte. Entonces, como en Bolivia no se utiliza, generalmente se utilizan fármacos de tipo AINES. Súper, gracias, Joel. Y no sé, solamente por curiosidad, y siéntate libre de responderme. Acá no se utiliza la morfina por la baja de, o sea, em, que no tenemos los suficientes insumos o hay otro obstáculo por el que no se utiliza. Sí, es evidente por la falta de recursos. Por ejemplo, a mí me ha tocado rotar en el hospital de clínicas y en ahí no se utiliza, no hay como tal morfina, medicamentos como el fentanil, sí, pero esto es usado, digamos, por especialistas. Entonces, principalmente es ese, la falta de acceso a los recursos y también porque docentes incluso recomiendan generalmente no usar morfina. Entonces, quizá todas esas cositas podrían coadyuvar en esto de que solo utilizamos, por ejemplo, AINES o medicamentos un poco más fuertes eh, de la familia, igual de los AINES, como el ketorolaco, etcétera. Y también opioides que son de baja potencia, como el tramadol. Solo eso. ¿Sí? Y también porque tiene implicaciones legales el uso de la morfina. Es también complicado solicitar su uso. Es más para especialistas. Vaya, qué interesante. Muchísimas gracias, Joel, por la información. Para mí es totalmente nuevo
todo lo que es el tema del dolor y seguramente para los que están presentes también. Entonces, los animamos a hacer preguntas. Si alguien tuviera alguna duda, puede escribir o levantar la mano, por favor.